Sí, yo creo que lo principal es, como mencionábamos, el hecho de que es el creador de su propio empleo. Digo, que no depende de nadie, que además de ganar un sueldo, vamos a decir, se ha ido generando capital. Y después lo más importante es la trayectoria que tiene, que son 23 años, que no es un día, que él hace 23 años que trabaja y que ha pasado por las crisis de las peores, como fue la del 2001-2002. Después la del 2008, que esta zona principalmente fue muy afectada por la sequía, pero también el tema de la langosta. Y bueno, y nos parece de que sí, los números estuvieron a la vista. Como ingreso de capital saca $90 y los productores del promedio del país sacan 40, o sea que estamos hablando del doble. Y haciendo las cosas bien, debe aumentar aún más la producción de física, ¿no? Estamos hablando de que está por debajo de los 100 kilos hoy. Sí, pero también es el tema de la dilución por el aumento del área. Estamos hablando de 1.005 hectáreas. 1.005 hectáreas que hasta el año pasado eran menos de 800. Entonces al aumentar el área, eso se diluye un poco la producción de carne hasta que se ajusten bien todos los manejos y todas las fracciones. El uso del suelo en lo que tiene que ver con esos mejoramientos que hace a bajo costo, el tema de la aplicación de herbicida para que venga el Ryegrass, para que venga el Lotus Rincón, ¿cómo se analiza? Bueno, es un 18% del área que está mejorada. Digo, en lo que son los mejoramientos extensivos, desde mi punto de vista se manejan bien, ya que se fertilizan anualmente. No se hacen análisis de suelo, bueno, pero ya se sabe que estos suelos son deficientes en fósforo. 200 kilos de fosforita por hectárea por año. En los suelos más deficientes y después en los otros, en los suelos que son un poco mejores, se hace año por medio esa fertilización. Y después en cuanto a verdeos o a praderas, creo que ahí se podría ajustar un poco más que nada en lo que es implantación y manejo de fertilizantes, no tanto en el manejo del pastoreo, porque él el manejo del pastoreo lo maneja de forma muy precisa, con franjas diarias, más que nada en ese sentido de la implantación y después la aplicación de herbicidas y de fertilizantes. Así que estamos hablando, aplica el herbicida para que venga el Ryegrass y el Lotus Rincón. Sí, principalmente hace Ryegrasses de promoción, que ya también se parte de un Ryegrass 284. Y bueno, lo deja semillar y en febrero aplicar herbicida para combatir un poco la gramilla y que venga el Ryegrass en otoño con fuerza. ¿Y fertiliza cuánto? Y bueno, ahí hay un punto clave, que las fertilizaciones son en función del bolsillo y no tanto de la pastura. ¿Cuánto debería ser? Y bueno, lo que es la fertilización fosfórica va en función del análisis de suelo y después la fertilización nitrogenada. Hay que ver el potencial productivo de la pastura y también se pueden hacer análisis foliares. ¿Pero qué puede dar una pastura de ese tipo? De producción de materia seca por hectárea. Y bueno, es muy variable, pero las producciones que se hablan a nivel experimental están entre 5.000 y 6.000 kilos. Estamos hablando de un manejo a bajo costo, no hay maquinaria, absolutamente nada. Sí, tiene esas limitantes, por eso digo, uno no lo marca como algo negativo, sino como algo que se podría llegar a mejorar, porque al no tener maquinaria propia también se depende de la contratación y para áreas chicas es difícil conseguir maquinaria. Entonces es fácil uno recomendar, bueno, hay que aplicar tantos kilos de urea en este momento, cuando de repente por 6 hectáreas no viene el tractor con la tolva a aplicar porque no puede, no consigue para contratar. El manejo con 8 dueños de campos, estás hablando hoy, ¿no? Sí, son ¿Cómo se logra eso? 1.005 hectáreas manejadas con 8 dueños de campo y pienso que por la personalidad de Carlos se logra eso. Principalmente la flexibilidad, que era lo que él nos comentaba, de que lo manejaba en función también de las necesidades del dueño de los campos. Y en función también del lado de él, del potencial productivo de cada área. No se limita tanto a pagar tantos dólares de renta, sino que analiza mucho la productividad del campo.
claves de este establecimiento? Bueno, las claves, lo primero es la persona de que está muy arriba de los procesos productivos, los controla, los maneja bien y se plantea objetivos y planifica a largo plazo. Eso es lo primero. Después digo, como manejos en sí productivos, es el tema de la dotación, que se maneja con una dotación ajustada. En el ejercicio pasado el promedio fue de 0,75 unidades ganaderas por hectárea. Y después, bueno, manejos claves como es el destete definitivo el 15 de marzo, siempre, y en eso no negocia, es siempre el 15 de marzo. Y si uno ve los pesos al destete son pesos, este otoño los terneros pesaron 189 kilos destarados. Eso también creo que se debe al cruzamiento de las razas Aberdeen Angus por Braford. Después tiene un ganado que el potencial del ganado de él es muy bueno, tiene vacas muy longevas que le dan entre 4 y 5 crías por año, que eso nosotros estamos apuntando bastante porque estamos viendo en predios de que las vacas le dan 2 a 3 terneros en su vida. Y bueno, ahí falta eficiencia, que eso lo hablábamos hoy con los productores, es debido a la dotación y principalmente, y después a la cruza con estas razas que son más rústicas y más longevas. ¿La oveja? Y bueno, la oveja juega un papel clave también acá, en donde puede tener ovejas, porque obviamente tiene los mismos problemas que tenemos todos de abigeato, de plagas y bueno, también de colocación de productos y de precios. Pero 125% señalada, ¿no? Sí, 135% es señalada este año. Y donde él tiene, que es en una fracción de 200 hectáreas, las tiene de forma muy eficiente, mucha mellicera, mucha trillicera, y los corderos son pesados mismos, vende una parte de los corderos pesados en diciembre, y bueno, y otra parte ya se pasan para el verdeo, o sea, en invierno, pero es de destaque, sí, la producción ovina. Y si cambiaran un poco las condiciones de lo que son las plagas, zorro, perro, carancho, y principalmente el tema del abigeato, que esta zona es complicada, Carlos podría aumentar la producción y aumentar la cantidad de vientres que él se planteaba y decía, si pudiese tener 500 ovejas encarneradas sería un buen número, y en este momento tiene 100 y poca. Y bueno, creo que aumentaría mucho la producción y los ingresos del predio. Una de las adversidades que tiene que enfrentar Carlos diariamente es la renta. Carlos arrienda el 100% de la superficie, y hay como un mito o como un decir en el ambiente ganadero que es difícil, o que es muy difícil, que un productor ganadero 100% arrendatario, con los valores de las rentas que hay, salga adelante. Bueno, Carlos como que derriba ese mito. Carlos arrendando el 100% de la superficie, pagando casi $90 por hectárea, es decir, una renta interesante, ¿verdad? Con un valor interesante, logra, a partir de ajustar la carga y estar encima de los procesos, Carlos hace un ciclo completo, estar encima del proceso de la cría, de la producción de los terneros y del engorde después de la terminación de sus terneros y de la terminación de sus vacas de descarte, está encima de eso, con costos controlados, logra salir adelante y enfrentar una seca como la del 14-15, una caída de precios y una renta del 100% de la superficie, que no es una cosa menor. Además se agrandó, del año pasado a se agrandó, hizo frente a ese aumento de escala, o sea que estamos mirando un año que no es un año promedio de él, porque todavía no incorporó, digamos, no integró el área nueva al 100% en los niveles de productividad, pero bueno, es un típico caso de esos que comentábamos antes, de bueno, cómo hacer frente a las situaciones adversas que los ganaderos diariamente las están enfrentando. Bueno, con ajuste de carga, con con intervenir, con tener todo lo más ajustado posible de acuerdo a los recursos que se tiene y a los objetivos que el productor tiene, por supuesto. Y bueno, nosotros lo que estamos viendo, que nos están enseñando mucho en todos estos proyectos que venimos realizando. Recuerden que este ya es el tercero, hicimos el de recría de hembras, hicimos el de recría de machos y estamos haciendo ahora el de cría.
Bueno, productores estos que nosotros estamos monitoreando son productores que, bueno, conocen muy bien lo que tienen, conocen muy bien el potencial que puede tener su campo y el potencial que además puede tener los recursos que ellos manejan en general, mano de obra, sus propias capacidades, lo que la zona le brinda, el establecimiento obviamente, y en base a eso es que desarrollan sus sistemas que son exitosos, que obviamente no son demostrativos, son productores que tienen sus inconvenientes como cualquier otro, pero que tienen un camino recorrido muy importante. Concretamente en el proyecto de cría lo que hemos visto es que son productores que ven la cosa con mucha anticipación. Ahora están preocupados por la situación como se viene dando para el próximo Entore. O sea, ellos ya ven que hay una problemática que ya viene instalada desde hace mucho tiempo y inclusive están empezando a tomar medidas, están viendo qué cosas pueden llegar a hacer para adelante. Por ejemplo. Y bueno, por ejemplo, están tratando justamente de que las vacas, aquellas que pierden condición corporal, buscarle algún tratamiento diferencial, un potrero reservado, alguna pastura mejorada, o inclusive ya están empezando a ver si hay que hacer destete temporario, diagnóstico de actividad ovárica, destete precoz, o sea, como quien dice, empiezan a ver las alternativas que existen tecnológicas y empiezan a ver cuáles se pueden adaptar a la realidad que están viviendo. Entonces de ahí hay toda una gama de esos productores que esa gama de alternativas las empiezan a manejar y bueno, ya se van preparando porque todo eso lleva una logística. Entonces si es que tienen que hacer un flashing, bueno, ¿en dónde lo van a hacer? Ya empiezan a ver precios de productos, empiezan a ver qué vacas las tienen que hacer, qué vacas no las tienen que hacer, si tienen que hacer un diagnóstico de actividad ovárica, bueno, empiezan a apartar los animales y bueno, empiezan a ver las alternativas. Obviamente que la atención más grande se la lleva la de primera cría, que es el animal más problemático dentro de la cría. Y bueno, y después hay cosas que ellos empiezan a tener como cosas que están estructuradas en hacerlas. Un destete temprano, por ejemplo, en marzo, hay productores que no se lo cuestionan a eso. Y en este caso se ha puesto una fecha, un día y es a rajatabla. Es a rajatabla. Porque muchas veces hay productores que dicen, no, pues lo dejo unos días más, entonces ganan unos kilos. Lo que piensan estos productores es decir, no, esos kilos que gano después los voy a perder. De alguna forma u otra los voy a perder. Entonces más vale, lo destetan ahí, se olvidan del otro tema y tratan de corregir el problema. O sea, si llegan con terneradas más livianas, lo tratan de corregir en otro lugar. O sea, van hacia el momento de parición, empiezan a trabajar en pariciones más tempranas, todo ese tipo de cosas para justamente encontrar la solución y no tratar de solucionarlo o emparcharlo destetando más tarde, que eso es más un problema que una solución. ¿El doble Entore es solo para luzardo o se puede replicar? No, el doble Entore en el caso de luzardo es una de las cosas que, como él me dijo desde un principio, yo sé que estoy haciendo una cosa que no está bien, o sea que va en contra de la naturaleza, pero yo tomo medidas para tratar de que eso me afecte lo menos posible. Entonces creo que ese es un buen principio. No es que yo haga un doble Entore porque me fallaron en la primavera y entonces las entoro en el invierno, y como las entoro sin ternero, entonces me va bien en el invierno y digo, sí, el Entore de invierno es mejor que el de primavera. No, eso no es así. Entonces acá en este caso Carlos adaptó un manejo determinado que no se adapta a lo que es la curva de producción y lo que busca es que eso lo afecte de la menor manera. Lo que sí busca él es poder llegar a tener más de 200 vacas como pie de cría en su establecimiento, que de otra forma no lo podría tener, porque tiene 200 hectáreas que es donde puede cuidar las vacas. Después tiene fracciones por todos lados. Recordemos que este es un caso, tiene
6 fracciones, ¿no? Todas dispersas. De 8 dueños. De 8 dueños. Entonces, ¿cómo manejas tú una cosa de ese estilo, ¿no? En donde no podés tener vacas pariendo por todas las 6 fracciones, te enloqueces. Entonces, bueno, él lo que buscó fue decir, bueno, vamos a concentrar las vacas acá en la fracción donde él vive y donde tiene los mejoramientos y donde puede hacer diferentes manejos y para poder llegar a tener mayor cantidad de animales mayor cantidad de vacas es que hace ese dolentorio. Y bueno, y de esa forma se lo rebusca, pero sabe que es un problema, sabe que es una cosa que va contra el pelo de la naturaleza, pero le busca la solución. ¿El índice clave es la carga ajustada? Es uno de los índices muy claves, ¿sí? Al ajustar la carga siempre tiene pasto disponible y bueno, es dentro de la escalera, digamos, o dentro de la pirámide de manejo de campo natural, lo principal es el ajuste de la carga. Después viene la relación lanar-vacuno, después vienen otro tipo de cosas, pero lo principal es la carga. Si uno ajusta bien la carga a la capacidad que llevan los campos, después es la realidad. Y creo que eso es una de las cosas que ha cambiado en los últimos años. Recordemos que antes el negocio pasaba por otro lado. El negocio en una de esas pasaba por acumular ganado, había inflación, entonces tener ganado era tener moneda dura. También los arrendamientos y los pastoreos eran más baratos, entonces uno acumulaba ganado y si venía un problema en un invierno, bueno, sacaba ganado, pastoreo, arrendamiento. Hoy la cosa cambió. Entonces, el capital que uno tiene invertido en ganado tiene que rendir. Si no rinde, es como si no tuviera plata parada a ningún interés. Y eso es lo que hoy está cambiando, viene cambiando desde hace un tiempo, se ha instalado y bueno, por eso hay que buscar el mayor rendimiento a los animales que uno tiene en el campo y el ajuste de la carga es una de las cosas que ayuda, justamente colabora mucho a que eso se dé. Sí, lógicamente es un buen productor, un productor muy inquieto, Luzardo, y con la dificultad de tener el 100% del área arrendada, con tener periodos distantes, pero el manejo lo hace de forma buena y obtiene resultados. ¿Cuál es la clave en esto? Y en este caso yo creo que estar arriba de la jugada permanentemente, las vacas no pierdan condición, que se cumplan los plazos biológicos de destete, manejo de destete temporario para agarrar cría y bueno, y estar arriba, monitorear todo el proceso. Estamos hablando de dos ganaderías diferentes, ¿no? Una ganadería bien intensiva, como en este caso, produciendo 500 kilos de carne por hectárea, y otra más extensiva, con el uso del campo natural fundamentalmente, a bajo costo. ¿Es posible convivir con las dos? Sí, por supuesto. Esto tenía que ser pastura sembrada porque venía de rastrojo de agricultura. Requiere otra inversión, por supuesto. No tiene nada que ver con la producción de campo natural. Son otros tipos de campo también. ¿Usted qué tienen las dos opciones? Digo, ¿hacia dónde hay que ir hoy día? Y bueno, depende del tipo de campo. Depende del tipo de campo. Nosotros tenemos campos flojos, naturales, que hacemos la cría y ahí hacemos la recría y la terminación. Yo creo que hay que combinar para qué sirven los campos, el potencial de cada campo. La verdad que muy interesante, un predio con la totalidad del área en arrendamiento. Y bueno, los números están muy claritos. Una lástima a nivel de país, la preocupación o el comentario final, que el rubro vino, que en el casco, en una parte del área que ocupa, tenga un valor tan interesante, no lo pueda replicar en el resto, ¿no? Por el tema de vegedatos, de perros, de un montón de cosas que en definitiva es menos producción que tiene el país, ¿no? Por las condiciones actuales. La contra que tiene el rubro vino en estos momentos.
¿Se puede lograr entonces con campos arrendados, con bajo costo, subsistir en la ganadería? Y yo creo que sí, hay que trabajar mucho como Carlos y familia, ¿no? Por supuesto, pero sí, sin lugar a dudas. Aunque en el caso personal vas hacia una mayor intensividad, parecería, ¿no? Con el uso de mejores pasturas. Y en el caso personal sí, digo, pero todo va de acuerdo también al tipo de campo que puedas manejar y la infraestructura que puedas lograr. Por eso sí, uno le da mayor o menor velocidad de acuerdo a las condiciones que tiene. Pero acá, en el predio lo importante de manejar muy bien, que por supuesto lo maneja excelentemente bien Carlos, el tema del pasto, ¿no? Con una dotación relativamente baja, pero saca unos terneros muy pesados y es muy estricto, muy eficiente en la producción que le puede dejar la cría. Simplemente manejando el pasto, y eso lamentablemente muchas veces nos pasamos de rosca porque empezamos a acumular ganado y perdemos eficiencia o perdemos kilos por tener subalimentados los ganados. Carlos en ese sentido es muy eficiente y lo maneja muy bien. El doble entore. Y bueno, lo que puede ser una contra también, contra la biología, pero a él le permite tal vez hasta diversificar también las ventas, porque tiene una producción de ternero o aprovecha también un entore de una vaquillona con 1 año y medio, y eso le permite al segundo año ya tener una muy buena preñez, porque el primer año le ganó 6 meses por entorar al año y medio, pero le tuvo que hacer destete precoz, pero al segundo año tiene esa categoría que es difícil de preñar, se preña de corrido, así que tiene sus ventajas, le ha buscado la vuelta para que sea por lo menos que las desventajas en teoría en este caso no se noten. No sé si de éxito, por lo menos sobreviviendo. Pero te largaste hace 23 años, empezaste con tu primer arrendamiento, ¿no? ¿Cómo fue esa historia? Ahí fue cuando te destetaste. Sí, exactamente. Y bueno, y ahí empezás a marchar y ve, te cuesta un montón los primeros tiempos, pero después, bueno, siempre en algún momento te va a llegar la oportunidad por algún lado y bueno, el tema es aprovecharla, nada más. ¿Fue con este predio donde estás actualmente en la base? No. Fue en Durazno, en Chilena. ¿Ese campo todavía lo mantenés? No, lo entregué en el año 2000 cuando arrendé acá donde está el casco y está ahí. Así que la historia un poco base de alguna manera comienza ahí. Empezó en el año 2000 exactamente cuando arrendamos acá. Ahí fue la base con 200 hectáreas, son ahí 200. Seguro. Eran 267, después el dueño vendió un poco y quedaron vendió 64 hectáreas y quedaron 203, ¿no? Y ahí es donde has podido diseñar un sistema muy interesante y después les has ido incorporando más parcelas. Hoy manejás 1005 hectáreas. 1005 hectáreas, exactamente. Bueno, en el caso del establecimiento base ha sido, bueno, fundamentalmente con el eléctrico, mejorando el campo natural y haciendo mejoramientos un poco más intensivos, pero a bajo costo siempre. Sí, siempre tratando de mantener eso. Me parece que esto pasa por ahí, no tiene mucho misterio, pasa por mantener los bajos costos y si se te dispara y todo es forzado y a mucha plata, me parece que ahí es donde se complica el partido, ¿no? El eléctrico es fundamental. Sí, el manejo del eléctrico. Y bueno, después el mejoramiento del otro rincón también, ¿no? Digo, vos lo hacés en campo arrendado, todo lo que vos quieras, pero se paga solo, ¿no? Y bueno, ¿cómo se puede manejar un ciclo completo eficiente, no? Porque muchas veces apuesta a la cría o a la invernada el productor, pero en este caso un ciclo completo, además con ovejas. Sí, ovejas en el predio de 200 hectáreas donde está el casco, nada más. Lo otro es sin ovejas y bueno, eso es toda una... Pasa por lo que hablamos, ¿no? De bajar costos, que es dotación ajustada, la premisa fundamental, digo, entonces
si viene una sequía y te llega un poco después, ¿no? Digo, eso no lo inventé yo, eso lo decían los viejos toda la vida, ¿no? Y pasa por ahí, ¿no? La dotación ajustada, ¿cuál es la ideal? ¿Manejaste 75 en el ejercicio anterior, ahora bajaste? Y claro, pero eso un poco ir viendo el estado de los animales y el estado del campo, ¿no? Como manejo una parte de que compro ganado y bueno, este año no he podido comprar casi nada, ¿no? Ganado para invernar. 0,75 sería la clave. No, digo, no me animo a darte número porque puede ser 0,80 en un momento, un año que viene llovedor, como puede ser 0,65, el año pasado estaba en 0,70 y pico, vos viste, y pasamos una dificultad impresionante, ¿no? Depende del clima, ¿no? Depende del clima, eso no lo va a cambiar nadie, ¿no? Y es el tema clave, ¿no? Y en el manejo, ¿cuál es la clave para vos? Digo, el manejo bueno, fuera de esto de la dotación, de la carga, el tema del manejo de la cría, por ejemplo, ¿cuál es la clave en la cría? Y siempre tenés que estar encima, ¿no? Hacerlo, por lo menos es lo que me da resultado a mí, ojo, digo, tampoco... ¿Cuál es la clave? ¿Una buena recría? No. Destetar en tiempo y forma. Bueno, destetar en tiempo y forma es una de ellas y después una de las cosas muy importantes es que yo después que logro preñar el vientre, trato de que siempre esté en buen estado, ¿no? Siempre manejando... Vaca 4. Bueno, sí, vaca 4. Lo dejo de tu parte el concepto, pero sí, que la vaca se mantenga siempre en buen estado, entonces pare y vos le levantás un poquito la alimentación y ahí está no pasa más de eso. Tal vez una limitante importante es la recría, ¿no? En años complicados se me queda y bueno, si vos lo tuvieras solucionado no sería un problema. ¿Tenés que suplementar en algún momento? No utilizo la suplementación. Utilizo para los terneros que vivimos puntualmente, aquellos de los que nacen en el otoño, eso sí lo saco. ¿Y alguna praderita, algún verdeo para esas categorías también? No, por supuesto, sí, para los terneros sí, pero después los verdeos y las praderas son para invernar, ¿no? Ahí está. ¿Y llegás la ternera con cuántos kilos o con qué edad del toreo? Y en toro la de primavera, que es la fundamental, y llega con 18 meses para entorar en el invierno y 250, 260. Y después tratamos de que lleguen con 300 kilos. Bueno, estos 2 años ha sido más complicado, ¿no? Pero tiene que llegar con 300 kilos arriba, ¿no? ¿Todo cruza? Sí, todo cruza. Igual el cruzamiento no es muy ordenado, hay mucha Aberdeenangus pura, ¿no? Aberdeenangus con Braford. Con Braford. Siempre ese. Es eso, nada más. ¿Por qué? Porque, ¿qué es lo que ves ahí? Y el vigor híbrido. Una cebuina con una británica. Nada más que eso, digo. Y es lo que me ha dado resultado y mientras una cosa te dé resultado no tenemos que dejarla, ¿no? ¿Y en qué lo ves fundamentalmente? ¿En los pesos de destete? Sí, peso de destete, rendimiento después, yo qué sé, el animal que engordás. Exactamente, sí, exactamente. ¿La oveja? Y bueno, los lanares tienen un peso importante, no me gustaría tener más, bueno, por todos los problemas que manejan todos, tengo menos solo en la casa, con muy buenos índices también, digo, este año señalamos el 135%. O sea que estás muy bien, con muy alta eficiencia en bueno, trilliceras veíamos en imágenes, algunas no. Exactamente, sí. ¿Y eso que es selección fundamentalmente o fundamentalmente el manejo, el tema comida? No, viene de muchos años, voy identificando las corderas mellizas y son las que van quedando, digo, fundamentalmente... La comida también, la comida es fundamental. Sí, ¿no? Sin ni hablar. Bueno, una oveja con trillizos, si vos la tenés muerta de hambre, se te muere hasta la oveja, ¿no? Ni hablar. Primero se te mueren la oveja y después se te mueren los corderos, ¿no? Digo, eso está en la tapa del libro. ¿El futuro? Y bueno, seguir laburando y viendo cómo va la cosa. ¿Siempre con campo arrendado? ¿Nunca se te ocurrió, o pensaste por ahí la posibilidad de tirarte al agua y bueno, tiene que darse las condiciones, pero eso es lo que tenés que manejar, ¿no? En un momento cerrar el negocio y que eso sea así.